Bienvenidos de nuevo, amigos, a nuestro canal AESPI Informa. Os recordamos que somos la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, enfermedad de Willis-Ekbom. Recordad que en este canal entrevistamos, hablamos con todas aquellas personas importantes para nosotros que tienen algo que contarnos sobre el síndrome de piernas inquietas, enfermedad de Willis-Ekbom. Solemos hablar con los mejores especialistas, neurólogos, neurofisiólogos, también con médicos de atención primaria conocedores de la enfermedad y otros expertos, como el que hablaremos hoy, que tienen algo que aportarnos. También queremos recordaros que nos interesa vuestra experiencia, vuestra opinión de los socios, de los que sufrís la enfermedad. Y también os daremos cabida para que nos contéis esa vida, cómo hacéis la vida con la enfermedad. Así que aceptamos todo tipo de propuestas y sugerencias sobre médicos, sobre vuestra propia experiencia. Nos escribís, por favor, a contacto@aespri.net y tendremos en cuenta vuestras sugerencias. Muy bien, hoy vamos a hablar con don José Antonio López, que es un doctor perito médico, el doctor José Antonio López. Él es especialista en valoración de incapacidades laborales. Sabemos que muchos de vosotros, muchos de los que sufrimos esta enfermedad de Willis-Ekbom, tenemos bastante dificultad a la hora de demostrar lo incapacitante que es nuestra enfermedad. A efectos laborales, todos los demás, pero fundamentalmente, en este caso hoy hablaremos con este doctor que nos dará luz, esperamos que nos dará información sobre muchas de las preguntas que algunos nos habéis hecho, nos hacemos en general, sobre cómo resolver cómo está el tema, digamos, en relación a la enfermedad de Willis-Ekbom y las incapacidades, ¿vale? También, entonces, lo interesante aquí para nosotros es saber qué función desempeña un perito médico, como es el doctor López, en relación a nuestra enfermedad. Bueno, así que damos la bienvenida a don José Antonio López. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por atender la propuesta de AESPI. Bien hallado, muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Muy bien, doctor. Pues yo lo primero que voy a preguntarle, porque yo misma dudo esta relación, es ¿qué relación tiene su trabajo con la medicina? Porque ustedes son médicos, ¿verdad? Pero no ejercen como tales médicos, hacen otro trabajo un poco que para nosotros es diferente o raro. ¿Cuál es la relación? Nosotros, los valoradores del daño corporal, somos médicos. Y esa es una de las cosas que, cuando has comentado que no actuamos como médicos, es el primer error que tiene todo paciente que necesita de la medicina legal o de la medicina de valoración del daño. Piensa que un médico se dedica exclusivamente a curar y no a lo que también nos dedicamos nosotros. De hecho, yo ejerzo también como médico convencional. De hecho, yo trato pacientes, intento curarlos o si no aliviarlos. La parte de la valoración del daño corporal lo que permite es trasladar el conocimiento médico y determinar el menoscabo y el déficit de las lesiones que puede o enfermedades que presentan, en el caso de síndrome de piernas inquietas, cualquier otro tipo de enfermedad, a cualquier ámbito, sea laboral, sea de un accidente de tráfico, sea de una discapacidad, sea de una persona que no puede valerse por sí misma y tiene que estar incapacitada judicialmente. Y lo que hacemos es trasladar esa información y hacerla comprensible a otros estamentos, bien sea la administración del Estado en sus diversos estamentos, ayuntamientos, comunidades autónomas o Instituto Nacional de la Seguridad Social, ministerios, o bien a estamentos judiciales. Pero somos médicos, actuamos como médicos y explicamos cosas médicas, traduciéndolas a otro nivel para que sea comprensible y podamos dar voz a las limitaciones que presentan los pacientes. Ajá. Pero ¿siempre está entonces su trabajo relacionado con las incapacidades? No, nosotros, un perito médico puede y tiene un amplio espectro. Mm, Desde un paciente que sufre cualquier tipo de accidente, sea de tráfico, sea en la vía urbana, que sufre un traumatismo de mayor o menor importancia
y que la ley ampara a todos los ciudadanos a que tengamos un resarcimiento del daño que hemos sufrido. A eso nos encargamos los peritos médicos. Si tenemos una discapacidad, un paciente tiene una discapacidad y hay baremos para valorar la discapacidad, necesidad de ayuda de tercera persona, a eso nos dedicamos los peritos médicos. Si un paciente no puede trabajar en su profesión o en ninguna, a eso nos dedicamos los peritos médicos. Y llegamos a hacer cosas que a veces la gente no piensa que son tan peregrinas como encargarnos de valorar si un testamento estaba bien otorgado o no. Porque incluso hay gente que tiene dudas de si su familiar, cuando otorgó un testamento, podía o se encontraba en plenas facultades mentales. A eso también nos dedicamos los peritos médicos, entre otras cosas. Sí que es muy amplio su terreno y no lo conocemos. Quizá pensamos solamente... doctor, una duda que me surge en cuestión del lenguaje, antes de avanzar. Yo hablo de incapacidades y de personas incapacitadas o algo así, pero no sé si después de la nueva ley tenemos que pasar a hablar de discapacidades solamente o son cosas diferentes o se mantienen. Son dos cosas distintas. Lo que también el cambio constitucional en ciernes da y el cambio de ley que hubo con lo que anteriormente se llamaban minusvalías, es que el término minusválido era un término peyorativo y arcaico. Las personas no son minusválidas, tienen una afectación de la capacidad con respecto a otra persona, pero que puede ser igual de válida si la sociedad la suplanta, el Estado que para teóricamente eso está. Entonces, sí que se ha cambiado la palabra minusválido por discapacitado a la hora de las tareas de la vida diaria. Las incapacidades se sigue manteniendo ese término y se valora en base a la capacidad laboral. Para que quede muy claro, discapacidad, actividades de la vida diaria, es decir, todo lo que hacemos más allá del trabajo, relaciones sociales, nuestras actividades en la casa, nuestros aseos personal, la capacidad para poder hacer nuestras tareas del hogar, etcétera, etcétera. Incapacidad, la falta de capacidad para la actividad laboral, sea nuestra profesión habitual o toda profesión habitual. Sí que es verdad que hay un momento en que se mezclan cuando se habla en las incapacidades laborales de la gran discapacidad. Está la incapacidad permanente parcial para un trabajo, es decir, que solo nos afecta una parte del trabajo, la total para un trabajo, que nos afecta a todo el trabajo, incapacidad permanente absoluta para todos los trabajos. Y sí que es verdad que cuando una persona se encuentra tremendamente incapacitada, inclusive para la vida diaria, es una situación en la que se entremezcla con la discapacidad y se habla de la gran discapacidad. Y ese sería el único sitio donde se mezclarían, en el rango de incapacidad más alto. Ajá, curioso. Doctor, ¿están tipificadas las enfermedades que causan incapacidades? ¿Existe un baremo? ¿Hay un listado, una tipificación? La legislación española, porque al final los peritos médicos lo que hacemos es mezclar. Sí que es verdad que mezclamos medicina, es decir, cogemos la medicina y la transponemos a lo que dice la ley. Y la ley generalmente no está hecha por técnicos, está hecha por gente que trabaja en la política. Y a veces eso nos da algún que otro quebradero de cabeza. En la ley lo que dice es que no se valora la enfermedad, y eso estaría hasta cierto punto bien. Se valora la afectación al trabajo que la enfermedad genera. Eso está bien si tuviéramos capacidad de definir en algunas enfermedades claramente cuáles son las limitaciones. El problema es que, como bien me enseñó a mí un catedrático de patología general en tercero de medicina, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, las limitaciones no son generales, son particulares de cada persona. Y el problema es que la ley no ampara en las circunstancias personales de cada persona. Lo que hay son baremos de profesiones y de requerimientos generales de esas profesiones
Y luego sí que el Instituto Nacional de la Seguridad Social publicó un manual de actuación para médicos que en el 2011 intentaba generar una mezcla entre enfermedades y limitaciones. Al final lo único que ha quedado en claro es que hay una serie de grados funcionales que va del 0 al 4, que sigue la escala de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a limitaciones de capacidades. El problema, que en España, como algunas veces dejamos, algunas veces, o más de algunas veces, las cosas a medio hacer, no ha habido una verdadera transposición entre los grados funcionales de la Organización Mundial de la Salud y las limitaciones laborales. Con lo cual, por desgracia, nos vemos abocados muchas veces, más de la necesaria, a terminar en un juzgado reclamando nuestros derechos. Entonces, doctor, si entiendo bien, si se habla más que de enfermedades de trabajos, digamos, de profesiones o de trabajo, yo le iba a preguntar si en esas enfermedades que yo interpretaba que sí estaban, aparecían los trastornos del sueño. Quiere decirse que como tal no se habla de trastorno del sueño, sino de enfermedades en las que, digo, de trabajo, a los que pueda afectar el trastorno del sueño, los trastornos del sueño. Correcto. Aquí lo que tendríamos que demostrar siempre que un paciente tenga la legítima pretensión, es decir, no tengo una enfermedad como la de síndrome de piernas inquietas, que es altamente limitante porque una persona pasa las noches en vela de una manera a veces bastante deplorable. Lo que tenemos que llegar a demostrar es que el sueño se ve efectivamente afectado y que cuando una persona no duerme, evidentemente disminuye la capacidad cognitiva, es decir, tenemos un pensamiento más enlentecido, tenemos una alteración del humor, tenemos una falta de capacidad para conducir, para los reflejos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, las enfermedades que alteran el normal funcionamiento del sueño, lo que tendríamos que transponer es a decir, mire usted, no hay sueño correcto, no hay un descanso reparador, al día siguiente no hay capacidad cognitiva, no hay capacidad de reflejo, no hay respuesta adecuada al peligro y las relaciones sociales, evidentemente por una alteración del funcionamiento del cerebro, porque falta sueño, no van a ser las normales. Y eso es lo que tendría que llegar tanto a la Administración, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en este caso, como en el caso de que se nos dé ninguna incapacidad, a la Administración de Justicia. ¿Sobre qué actúan ustedes? Quiero decir, ¿en qué se basan? Además de hablar con el paciente, por supuesto. Además de su contacto con el paciente, ¿qué más recaban ustedes, en qué se apoyan para hacer sus propuestas de incapacidad o de cómo trabajan? Nosotros necesitamos que el resto de compañeros médicos, el resto de especialistas, determinen, y es un caballo de batalla muy, 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 muy importante. Necesitamos que los especialistas nos valoren correctamente y nos informen correctamente. Al final nosotros, por más conocimientos que tengamos de medicina, si nosotros tenemos que reflejar las evidencias científicas de un paciente que tienen los especialistas en la enfermedad. Y eso, transcribirlo y transponerlo a limitaciones de funcionamiento para el trabajo y al final llegar a un dictamen de alteración del funcionamiento que indique que el paciente puede o no puede trabajar. Entonces, nos fundamentamos muy mucho en una correcta documentación. Para eso, que en el caso concreto del síndrome de piernas inquietas, necesitaríamos que los informes neurofisiológicos fueran detallados y los informes del neurólogo fueran detallados. Mayor problema que tenemos aquí es que el profesional clínico le tiene santo miedo a ser llamado por la administración o ser llamado por un juzgado, porque es una situación en la que los médicos no estamos, salvo los que nos dedicamos a esto, no estamos muy acostumbrados. Entonces, necesitamos, por un lado, la documentación lo más concreta y detallada posible. Realizamos una exploración del paciente y lo que hacemos es transponer eso a las limitaciones funcionales que nos da la enfermedad concreta, explicamos las limitaciones y nos fundamentamos en las guías que haya de las distintas sociedades científicas. No sé si me explica. Sí, yo les sigo preguntando y seguimos aclarando.
La duda que me surge también es que esos informes detallados que usted dice que deben remitirle los diferentes especialistas, pueden ser emitidos indistintamente por médicos, digamos, privados, de compañías privadas, o tienen que ser, o se valoran más los de los médicos de la sanidad pública. Por desgracia, y porque parece que el médico privado al que se le pagan los honorarios pudiera, la impresión que da en la administración bien estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, como en el sistema de justicia, parece que el informe privado siempre tiene menos valor por el hecho de ser privado. Yo no conozco a ningún médico que sepa menos cuando trabaja. Además, como la profesión médica es muy escasa ahora mismo, son los mismos profesionales que trabajan en la pública que suplementan su trabajo en la privada. Pero por desgracia, el informe público tiene un peso muy, muy relevante. Y sobre todo, si el médico privado, si al final terminamos en el juzgado, no acude a declarar y a ratificar el informe, ahí el peso disminuye de forma importante. Luego hay que pasar por la pública si se quiere y conseguir esos informes de la sanidad pública. Doctor, ¿qué experiencia, qué relación ha tenido usted con la enfermedad de Willis-Ekman o síndrome de piernas inquietas? ¿Algún tipo de resultado conseguido que conozca? La relación con la enfermedad, en las jornadas que vosotros, ya conté en las jornadas que vosotros amablemente me invitasteis en las últimas jornadas que hubo, que yo tuve la oportunidad, de punto de vista científico, la desgracia para un familiar de mi esposa que tiene la enfermedad, del diagnóstico, de la sospecha diagnóstica que al final se termina confirmando. Y al final lo que me ha llegado de vuestra enfermedad es que es una de las enfermedades que son de las grandes desconocidas. Realmente todo el mundo piensa que tendrá una radiculopatía, que tiene no sé qué, que tiene nervios, y al final es una gran desconocida. A nivel judicial sí que tengo conocimiento de que se están consiguiendo logros y demostrando y evidenciando que la afectación del sueño limita la capacidad laboral, pero sigo diciendo que tanto a nivel clínico como a nivel jurídico o médico-legal, vuestra enfermedad es una de las grandes desconocidas. Así es, y de hecho, doctor, hay muchos socios que tienen reconocido una incapacidad por el síndrome de pierna inquieta, pero podemos comentar la dificultad con la que se encuentra el enfermo de síndrome de piernas inquietas para explicar sus síntomas. Muchas veces ni siquiera acude al médico por vergüenza o porque le han tomado el pelo, porque el médico le ha dicho que no le pasa nada, que es nervio, en fin. Sin embargo, la enfermedad de Willis-Ekman sabemos que es muy incapacitante a todos los niveles, tanto a nivel social, laboral, familiar. ¿Cómo explicar esa realidad a un tribunal médico? En esos procesos, ¿está usted de acuerdo conmigo en que juega un papel importante la suerte? Que puede depender también mucho de las personas que atiendan, que nos atiendan. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Cuenta la suerte y cuenta que el día que estábamos en la clase, en la carrera, y nos nombraban de pasada, porque por lo menos en la época en la que yo estudié medicina, vuestra enfermedad se nombraba muy de pasada, se dedicaban 3 minutos a vuestra enfermedad. Mi carrera, yo empecé a hacer medicina en el año 95, ya hace un poquito de tiempo, pero en mi época eran 3 minutos escasos. ¿Eso qué hace? Que al final el problema es que para que diagnostiquemos una enfermedad, el primero que tiene que tener presente la enfermedad es el profesional, el médico. Entonces, para vosotros ya empieza el bagaje primero del agotamiento, luego que como es una enfermedad mal conocida, tanto por el profesional como la fisiopatología también todavía está en investigación, cómo se produce la enfermedad, llega a una situación en la que uno llega a un tribunal médico donde el médico inspector raramente ha ejercido la medicina, raramente tiene una vinculación con la clínica y se tiene que acordar de los 3 minutos de la carrera. Entonces,
Desde el punto de vista médico-legal, todo funciona de la misma manera. Debemos dejarle todo muy claro, muy mascado y con muchos papeles. Y nosotros en el sistema español, la carga de la prueba de demostrar las limitaciones es del paciente. ¿Qué significa la carga de la prueba? La carga de la prueba, desde el punto de vista jurídico o médico-legal, es que quien tiene que demostrar las limitaciones no es el Estado, es el paciente. Por lo que necesitamos detallados informes de neurofisiología, detallados informes de neurología. Si tenemos una afectación de la esfera psíquica, como evidentemente la enfermedad termina generando, necesitamos informes de psicología y de psiquiatría. Problema, uno de los grandes estigmas de la sociedad española de finales del 20 y de principios del 21 es que quien parece que tiene una afectación psicológica es poco menos que, no digo que un apestado, pero sí que sigue habiendo bastantes complicaciones en decir, mire usted, yo tengo este problema derivado de un problema orgánico, pero tengo este problema. Entonces, para llegar a un tribunal, que lo primero que va el tribunal por desconocimiento es a minusvalorar la enfermedad, es todas las esferas de la enfermedad tenerlas muy, muy claras y muy demostradas. Neurólogo, neurofisiólogo, si tenemos informes en determinadas ciudades, unidades del sueño, informes de las unidades del sueño, y la esfera psicológica y psiquiátrica, dejarla meridianamente clara, porque si una persona, la capacidad cognitiva se queda restringida a la capacidad de funcionamiento del cerebro, porque al final si uno dice, no, pues no duermo, pues te tomas una pastilla. Eso es lo que puede llegar a pensar el inspector. No, tenemos que dejar muy claro que no duerme y que el cerebro no está funcionando bien porque la persona tiene una afectación del sueño importante. Muy importante, muy, muy interesante, doctor. Esto me recuerda un caso que tenemos documentado dentro de nuestra asociación de una persona de 40 y tantos, 50 años, que después de sufrir muchísimo la enfermedad y pasar por todo lo que correspondiera con informes, con pruebas, con distintos tribunales, se ve que había uno ya final que tenía que decidir, no sé exactamente, pero ella estaba de baja, incapaz para trabajar, con depresión, con muchos problemas. Y esta persona, al pasar por este último trámite, por este último tribunal, le fue denegado lo que ella confiaba en que sería la solución a su vida. Esa persona no pudo soportar eso con los problemas que tenía y se quitó la vida. Lo sabemos, conocíamos a esa persona, desgraciadamente. Este caso, por ejemplo, ¿cree usted que puede repercutir, tuvo o tendría algún tipo de influencia en ese tribunal o en otros, pues como referencia, como jurisprudencia? No, yo voy a decir jurisprudencia de eso, no entiendo ni se trataría de eso. Como conocimiento de que esa situación ha ocurrido y justamente se podría relacionar mucho, su familia lo relacionaba lógicamente, con el hecho de haberle sido denegado algo que ella esperaba para sobrevivir, digamos, y no pudo ser así. ¿Qué opina de esa situación? Con respecto a el problema de que echa la ley y echa la trampa. Y me explico por qué estoy diciendo esto. Por un lado, sí que considero que debería divulgarse y hacer mucho hincapié en que los medios de comunicación se hicieran eco de estas situaciones de intentos de suicidio, no solamente en el caso de síndrome de piernas inquietas. Yo hace unos pocos meses tenía un paciente con un cuadro con una enfermedad neurológica que también afectaba a miembros inferiores y que al entrar a juicio a mí me dijo, si no ganamos me quito la vida. Eso yo llegué declarando, eso parece, al final yo transmito una información, pero soy ser humano. Entonces, cuando intentaba transmitir al juez esa situación, a mí eso me pesaba como una losa. Y afortunadamente se transmitió la información y se ganó el caso. No siempre ocurre. Pero veo que es muy necesario transmitir
y que haya una impregnación social, porque al final los médicos, los tribunales médicos, son miembros de la sociedad y al final tienen que tener conocimiento de que esto ocurre, porque hay una gran despersonalización. Hay mucha patología, hay mucha gente que ya es mayor, mucha pluripatología, es decir, muchas enfermedades en la sociedad, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social está valorando miles y miles y miles de incapacidades todos los días. Y entonces hay una despersonalización tremenda. Problema, que uno no puede ir diciendo a la valoración, mire usted, yo tengo una depresión que me puede llevar a un suicidio porque ya hay un caso documentado de suicidio. Lo que ahí necesitaríamos muy mucho es un informe de un psiquiatra diciendo, mire usted, hay una ideación que aquella denominamos los médicos ideación, hay un pensamiento continuo de catástrofe en la vida y ahí los psiquiatras tienen escalas para valorar el riesgo de suicidio. Eso tiene que estar reflejado también en esos informes, que es muy importante, que lleguen a los tribunales. Y por otro lado, yo creo que se debería hacer una campaña de concienciación de ciertas enfermedades como la vuestra, que la gente banaliza y que, al muy contrario, puede llegar a costarle la vida a un ser humano. Y que eso, al final, terminará llegando a donde tiene que llegar. Yo creo que se informa poco y mal, no ni mucho menos por vosotros, porque vuestra asociación me consta que hace lo que puede y más de lo que puede, pero quizás los medios de comunicación es mucho más espectacular otro tipo de noticias que no, por desgracia, las situaciones de la gente. Eso nos parece muy importante, la difusión, y por eso siempre estamos buscando que sean los medios los que hagan público todo lo que les hacemos llegar, desde el mero hecho de decir qué es esto, qué es la enfermedad de Willis-Second o síndrome de piernas inquietas, que tanta gente no sabe que existe, pues campañas que hacemos o para hacer todo tipo de actividades. Siempre buscamos esa información exactamente y conseguimos también en las redes, difundimos todo lo que podemos. Exactamente, usted sabe que nuestra asociación se mueve. De todas maneras, ¿habría alguna otra cosa que crea que la asociación concreta pudiera hacer en relación con ustedes, con el trabajo de ustedes o de los médicos en general? Yo lo que valoraría de manera muy positiva, igual que con otro tipo de patología, es generar jornadas a donde se inviten, y además jornadas provinciales, porque el problema es que cuando se genera una jornada nacional, Mm. habitualmente o Madrid o Barcelona, y al final van los médicos de Madrid y Barcelona. Entonces sí que a lo mejor sería una buena idea, dentro de lo posible. Evidentemente a lo mejor es complicado ir a Zamora, ir a Cádiz, ir a Albacete, a Murcia, y a Madrid y a Barcelona, pero hacer de la medida de lo posible jornadas provinciales donde se invitara a los equipos de valoración de incapacidad y donde se invitara a los equipos de valoración de discapacidades de bienestar social para explicar la enfermedad. Esas jornadas, yo, por ejemplo, como sabéis, yo me encuentro en Murcia. Yo sé que, por ejemplo, mi colegio de médicos de la Comunidad Autónoma de Murcia estaría encantado en hacerlo, igual que cualquier otro tipo de conferencia. Y yo creo que todos los colegios profesionales de España, de todas las provincias, estarían encantados de poder ayudar en esa difusión. Y quizás sería una buena idea decir, vamos a transmitirle a los profesionales sanitarios, clínicos, es decir, los que tratan al paciente, pero también invitando a los que valoran las discapacidades e incapacidades, qué es mi enfermedad, porque no se conoce. Bueno, me parece algo muy, muy importante, muy interesante, doctor, y le cogemos la palabra totalmente. Yo desde aquí lo propongo a mi asociación porque es algo que otras muchas cosas planeamos, pero esta quizás, de la forma que usted lo plantea, no se nos había ocurrido. La tenemos en cuenta perfectamente. Bueno, doctor, yo lo que quería preguntarle más o menos lo he cubierto. Dudo si usted considera que hay algo de lo que le gustaría hablar, decirnos, que se me pase. Así que le dejo que diga usted lo que considere que se me pueda estar pasando. Mm, yo lo que aconsejaría a todo paciente que ve que ya sus fuerzas no le llegan para tener una vida laboral digna.
Primero, que los profesionales que nos dedicamos a la valoración del daño corporal estamos para informar y asesorar de cómo se debe estructurar la presentación de la documentación, no solamente para hacer el informe pericial, un informe pericial para ir a un juzgado. Muchas veces el trabajo hay que iniciarlo mucho antes. Tenemos que tener conciencia de que la gente no sabe cómo plantear un expediente para que llegue a la seguridad social. Y en enfermedades muy complejas o poco habituales como la vuestra, lo normal es que el paciente vaya primero a un abogado. El abogado tampoco conoce muy bien la enfermedad, y si no se le ocurre que primero sea visto por un perito, uno llega con la documentación muy escasita y empiezan los problemas. Debemos tener conciencia de que los profesionales médicos de la sanidad pública y privada tienen que hacer un informe correcto. Muchas veces hay que invitarlos e informarles que no se preocupen, que no van a ir a ningún juicio, pero que por favor escriban todo el desarrollo, y que muchas veces una incapacidad, si es necesaria y es oportuna, hay que plantearla desde antes de que se vaya al tribunal, porque a toro pasado las cosas se complican. Genial, esta información es muy importante para nuestros socios. Bueno, decirle, doctor, que nosotros a nuestros socios ya recomendamos su trabajo. En nuestra web ya aparece usted como perito médico para todos aquellos que nos preguntan y que estén interesados en que usted les asesore o les lleve su caso. Y lo que me gustaría también es que nos dijera dónde le encuentran a usted directamente, dónde está su consulta, por si quieren, al escuchar aquí, ponerse en contacto con usted directamente. Pues nuestra consulta se encuentra en Murcia. Nuestra empresa se llama Evalúo Servicios y Asesoramiento. De hecho, aunque estemos en Murcia, atendemos de forma telemática, y igual que tenemos este Zoom, mantenemos Zoom con pacientes de muchas partes de España para asesorarles, y nos pueden encontrar en referencia en Google, aparece nuestro número de teléfono y estamos a su disposición, atendiendo, revisando documentación, haciendo la entrevista. Si necesitamos trasladarnos, nos trasladamos. Si alguien quiere venir a Murcia, que es una tierra de gente cálida y también bonita de visitar, también pueden vernos en nuestra consulta y nos pueden encontrar la referencia en Google. Evalúo Peritaciones. Pues muy bien, doctor. También así aparecerán en nuestra web, lógicamente, pueden encontrarnos. Si no nos llaman, nosotros facilitamos lo que haga falta. Doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración hoy. Este es un capítulo especial, muy diferente a los que hemos hecho hasta ahora, porque siempre hasta ahora habíamos hablado pues con los especialistas de la enfermedad, que es síntomas, medicación, y esto nos estaba haciendo falta porque hay mucha gente, muchas personas, muchos pacientes que están en estos trámites, que están con estos problemas, sufriendo la enfermedad sin saber por dónde empezar o cómo hacerlo, o sufriendo reveses por parte de tribunales, y esta información que usted nos acaba de facilitar me parece que va a ser de gran valor para muchos de nuestros socios. Así que le agradecemos muchísimo su colaboración y bueno, pues sabemos que vamos a seguir viéndonos individualmente o en cualquier otra cosa que organicemos. Lo de Murcia lo tenemos en cuenta, por supuesto, o no lo olvides, lo paso a mi asociación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, yo creo que ha sido una entrevista, una charla muy curiosa, muy interesante, que esperamos que os aporte, como le decía el doctor. Y solamente agradeceros que estéis ahí, que nos sigáis en nuestro canal y que vamos a seguir, que os esperamos a todos en próximos capítulos, puesto que justo acabamos de empezar, el año está empezando y tenemos por delante mucho tiempo, muchas ideas, muchos especialistas y muchas cosas interesantes que contaros. Hasta la próxima, amigos.